Bueno, entonces si se inicia la grabación, tenemos que iniciar la charla, porque si no, va a haber un momento de la grabación en el que no vamos a estar. Bueno, les damos las bienvenidas. Nosotros con Berardino somos quienes estamos dictando en la carrera de profesorado de matemática de la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, la materia Historia de la Matemática, para formar profesoras y profesores. Y dentro de este espacio, que tiene ya con nosotros una larga historia, empezamos a incorporar cada vez más una visión de qué pasa con la matemática americana, ¿no? Se cuenta la historia de la matemática europea, la historia de la matemática en lo que los europeos llaman el Cercano Oriente, nosotros a veces llamamos Asia Menor y el norte de África, y nos faltaba la matemática de nuestro continente. Y generalmente la matemática de nuestro continente se cuenta desde la perspectiva de la llegada de los europeos a América, ¿no? Y entonces la historia de la matemática que suele ser hegemónica es que enteramente esa matemática es la llegada, arranca con la llegada entonces de los europeos a nuestro continente, y cada vez más hay un reclamo de las comunidades locales, de lo que llaman pueblos ancestrales, de que esos pueblos han sido borrados de la historia del continente, ¿no? Pero no solamente han sido desposeídos de sus territorios, sino también han sido desposeídos de sus conocimientos, y por lo tanto allí no hay ninguna historia que contar respecto de la matemática y de la ciencia en general. Y entonces, bueno, esto es un reclamo que viene también por las lenguas, por supuesto. Y entonces, cada vez más, esa insistencia se hace sentir, y nosotros pensábamos que, bueno, teníamos que empezar con esa perspectiva, pero no solo para el caso nuestro en la Argentina. Se da que la relación entre nuestro país y la metrópolis, España, en el momento de la colonia, era una relación donde los conocimientos fluían tersamente, ¿no? De hecho, en el proceso de independencia y la formación de la Argentina como país independiente, como nación independiente, allí emergen también las dificultades que tenían nuestros territorios para empezar a producir conocimientos en los territorios americanos, incluso por parte de quienes se consideraban europeos en lo que los franceses llaman territorios de ultramar, ¿no? Entonces también ahí había una tensión. Nosotros hemos estado eh, levantando documentos de ese momento, de esa tensión, y hay un famoso documento que quienes se producen la independencia en 1816 hacen una proclama para el mundo, y dentro de los sufrimientos que los independentistas denuncian respecto de la relación con España es que nuestros territorios habían sido prohibidos como espacios de conocimiento matemático, conocimiento de física, de química, ¿no? Y que solamente había sido cultivado en estas tierras la filosofía, la gramática, la teología, pero los conocimientos útiles entonces les habían sido prohibidos. Y entonces también tenemos en la historia nuestra, es que hay entonces dos problemas o dos grandes conflictos: el conflicto eh, con los pueblos ancestrales, pero también está el conflicto de la condición colonial de nuestro territorio, ¿no? Y entonces, generalmente también la historia de la matemática se cuenta como una historia donde no hay conflictos, y que por lo tanto pareciera que desarrollar matemática es solamente la emergencia de una disciplina, y que esa emergencia de esa disciplina no tiene nada que ver con la disputa política, cultural de ese territorio en función de la metrópolis, pero también en función de cómo el país se posiciona internacionalmente, ¿no? Entonces nos parece a nosotros que esa visión nos permite una historia de la matemática mucho más rica, y una historia de la matemática, por lo tanto, anclada en los procesos culturales, procesos políticos y los procesos de lucha por hacer de estos territorios espacios para vivir, ¿no? Entonces esa es la perspectiva. Allí entonces
veníamos incorporando ya hace unos años la historia de la matemática en, en el Imperio Inca, con las tradiciones de los quipus y de las yupanas. La revista de nuestro departamento de matemáticas se llama Yupana, justamente, y entonces eso aparece allí como una condición que uno podría pensar es un fósil cultural, ¿no? En el sentido de que, bueno, eso pasó, pero no hay nada para aprender. No se necesita eso como un insumo para pensar la matemática, para poder hacerlo así. En cambio, cuando uno trabaja, por ejemplo, que es un trabajo que hace centralmente Berardino, la matemática de los babilónicos, eso no es un fósil, eso es un documento del cual se puede aprender matemáticas. ¿Se, se entiende? Entonces, también ahí, cuando se recuperan esos documentos históricos, hay una visión también diferente, ¿no? Entonces, en los territorios valorados, la historia se ve como un espacio en el cual aprender, todavía en la matemática que se hace hoy, con otra perspectiva, por supuesto, y los territorios en nuestra América, que son territorios claramente subalternizados, allí solamente eso es un fósil. No hay nada para aprender. Uno lo aprende o recurre a esos espacios solamente como unos espacios para ver los oficios de lo que pudo haber sido. Así que esa es la perspectiva que nosotros estuvimos intentando, ¿cómo sería? Intentando habilitar en el espacio de la carrera y en la con esta materia de historia de la matemática, y todavía no pudimos avanzar en epistemología para poder incorporar la tradición en la matemática también como una manera de pensar la matemática que pone en jaque la filosofía de la matemática, ¿no? Entonces, eso todavía nos está esperando allí. Entonces, con esta idea, la conversación de Bernardino y Liliana Forzani, a quien le agradecemos especialmente, eh, nos puso en contacto con Eric y a partir de eso surgió entonces la posibilidad de hacer esta charla y le agradecemos también a Eric que haya aceptado gustosamente, entusiastamente esta invitación a, a comentarnos sus trabajos sobre la matemática maya. Y entonces lo presento a Eric en las palabras que él me mandó, que me pidió que lo presente. Eric es profesor de matemática y estadística, es gestor de proyectos sociales y educativos, es divulgador de la matemática recreativa, diseñador de juegos de mesa abstractos y rompecabezas lógicos, y es alguien que trabaja en la investigación de la matemática maya. Así que con esa base damos la invitación a Eric para que nos pueda empezar su charla. La idea es esta, más o menos unos 40 minutos de exposición de Eric y después viene el espacio de preguntas. Muchas gracias, saludos, gusto de saludarlos a todos, donde sea que se encuentren en el planeta. Y ahora tengo la tarea de convencer a algunos ahí de que esto sí funciona y que es útil también. Entonces, muchas gracias por el espacio, espero que disfruten esto al igual que yo lo hago y espero que también puedan ustedes entrar a una afición más, un amor más que uno va agarrando con el conocimiento, por el conocimiento solo como tal y la belleza que eso trae a nosotros los seres humanos y específicamente a los que nos dedicamos a la matemática desde cualquiera de sus ámbitos. Entonces, bienvenidos. Vamos a platicar acerca de los fundamentos de la matemática maya, intentando esquivar un poco las posiciones ideológicas, incluso religiosas, mitológicas, etcétera, que son muy fuertes acá en Mesoamérica, si ustedes lo han visto por acá. Nosotros trabajamos más inclinados hacia la parte técnica como tal. Lo que está ahí en el letrerito abajo de Ochi y Mosh es la fecha de hoy en uno de los calendarios más populares del sistema de calendarización maya. Sí, sí están viendo mi presentación, ¿no?
Sí, sí, la estamos viendo. Estamos Sí, viendo. sí, sí, estamos viendo perfectamente. Y la idea es dejarles algunas dosis iniciales de lo que hay detrás de todo esto de la matemática maya. Que en algunos momentos también hay discusiones fuertes a nivel epistemológico, sociológico y filosófico de que la matemática maya no es tan maya, sino es matemática olmeca, por ejemplo. O sea, hay cosas ahí bien interesantes de trabajar. Entonces, algunas directrices conceptuales muy básicas es que nos basamos en dos cosas, en intentar definir más para los que trabajamos en matemática, qué es la civilización maya y qué es la matemática maya. Este segundo concepto también muy difícil de permear y de atender y de aceptar como tal. Entonces, la civilización maya pues, es una civilización mesoamericana específicamente, desarrollada por los pueblos mayas ubicados en México, Guatemala, Belice, otras partes de Centroamérica, y por ahí se nos puede escapar también que hay vestigios de la América insular. Y la matemática maya, extraje este pedazo de la tesis de Domingo Yojcom, quienes pueden consultar también, que es uno de los expositores más fuertes, por lo menos en Guatemala, de la matemática maya, que asegura que el pensamiento matemático maya es un sistema referencial, holístico, cíclico y espiritual. Sostenemos que la ciencia desarrollada por la cultura maya es el producto de observaciones milenarias, sistematizadas de manera colectiva, y por eso no existen registros de nombres de científicos mayas. Esta parte es importante del periodo clásico o del posclásico, porque dichos hallazgos respondían a necesidades colectivas de una comunidad, y que fundamentalmente se basaba en la observación de la bóveda celeste, la observación de los fenómenos terrenales o de la Tierra. Entonces, partiendo desde ahí, desde de una forma muy, muy cortísima, podemos intentar abordar algunas situaciones, algunas estructuras matemáticas, atreviéndome a llamarle así. Entonces ya las herramientas técnicas como tales podemos partirlas en dos pedazos. Hay más, pero son de las dos con las cuales hemos trabajado muy de cerca, que es la aritmética maya y los calendarios mayas. También se le llaman sincronarios porque sincronizan y no calendarizan. Y en muchas discusiones con muchos colegas, en muchas reuniones, no, no lo ven correcto llamarle calendario maya por la connotación de colonialismo que trae encima. Entonces, desde la aritmética maya podemos estudiar tres cosas básicas, que son la escritura, es muy bonita, es bastante elegante también, la lectura y la operatoria aritmética. Yo puedo repartir la escritura en cuatro tipos. Bueno, escritura, lectura, que no se pueden divorciar una de la otra, ¿sí? Y también tenemos la elaboración de algunos sistemas de lectura para personas con problemas de visión también. Así que eso ya se da más a nivel moderno, digamos. Si nos comparamos con el periodo clásico y posclásico, pues eso es muy moderno para ellos, ¿no? Desconozco si existían sistemas de ese tipo en esos entonces, pero lo voy a reducir, haciéndolo así muy reduccionista a cuatro partes, digamos, cuatro formas. La escritura glífica, que es tallada, los códices, eso creo que es lo más famoso de la cultura maya que suena en Europa, en Asia, en Sudamérica incluso. La escritura sintáctica moderna, que es manuscrita y digital, afortunadamente. Y otros mecanismos que podemos repartirlos entre ábacos y dispositivos de cálculo y registro, que son como los familiares de la yupana, del quipu, etc. Entonces, esta es la escritura glífica tallada, que esa es digamos, la escritura matriz de los sistemas matemáticos mayas, que es precisamente tallada, mucha claridad de cómo se hacía.
que es muy profunda. Hoy por hoy hay cosas que aún se están estudiando y que no logramos comprender por completo. Y tampoco es tan sencillo de, bueno, Eric, entonces llegamos a Guatemala y nos vas a leer todo lo que dice una estela. No es una cosa que sea sencilla. Y digamos que es un tema en donde convergemos profesores, matemáticos, arqueólogos, antropólogos y se pone interesante por acá la cosa cuando lo abordamos. Y que eso es una belleza también, es una cosa impresionante. Si tienen la oportunidad de verla de cerca en México, en Honduras, en Guatemala, pues háganlo. Tómense fotos, tóquenlo. Y por supuesto que también hay réplicas, ¿no? Hay restauraciones y toda esa gama de la gente dedicada a esto. Los códices, tal vez la forma de escritura más famosa, bastante complejos de interpretar también, y todo un bagaje de fondo, y que los europeos fueron los primeros en estudiarlo antes que nosotros mismos los mesoamericanos, digamos, si queremos como categorizar a los estudiosos y aficionados del tema. Y por eso está el Códice de Dresde, etcétera, etcétera, que están anidados en Europa. Esta me parece que no es un códice original, sino es una réplica un poco más entendible. Bueno, la escritura sintáctica moderna o manuscrita, pues esa ya se traslada al lápiz y papel, y más con fines educativos, ¿no? Ellos también son estudiantes de profesorado de matemática acá en Guatemala. Entonces trabajamos la escritura cefalomorfa, que son las cabezas en el sistema de escritura maya en general, fuera del matemático también, se usan para representar demasiadas cosas. Entonces hay algunas cabezas específicas que representan números y hay varias formas de hacerlo, ¿no? O sea, solo en Guatemala tenemos 22 grupos mayas diferentes. En México hay alrededor de 40, 50. En Honduras hay otro poco también. Entonces, había muchos grupos separados de representaciones de lenguajes cefalomorfos, glíficos, y pasan cosas muy interesantes. Digamos que al fusionar dos números, como las estructuras modernas que tenemos de los símbolos indoarábigos en sistema decimal, pero si una parte de la cabeza representa un 1 y la otra parte representa un 9, los fusionan y ya funciona un 10, por ejemplo, explicado de una manera muy, muy sencilla. También hay ábacos y dispositivos de cálculo y registro. Estos ábacos no precisamente es que hayan sido creados con estas formas que los vemos hoy, pero son sistemas adaptativos, híbridos incluso, para poder ya no tener una escritura manuscrita, sino una forma de escribir con movimientos. Entonces aquí ya no pensamos en números como los tenemos presentes y estamos hasta cierto punto contaminados de nuestra formación académica general, sino que la escritura de números y lectura de números la hacemos con movimientos, con formas, con un lenguaje táctil. Este abaco tiene una adaptación, este abaco precisamente hay una adaptación para personas con problemas de visión, porque es solamente tocando que podemos escribir o leer cantidades. Entonces, y es fuerte, este abaco fue diseñado por el maestro Domingo Yojcom también, y a partir de hace algunos años, no recuerdo con exactitud cuánto, el abaco es de aplicación, de implementación obligatoria en el sistema educativo nacional guatemalteco, este abaco maya. Y también asimismo la aritmética maya y la calendarización maya. Y esta es la escritura sintáctica moderna que se ha logrado digitalizar. Tenemos las fuentes, colegas han trabajado ya las fuentes para Word, para PowerPoint, etcétera. Entonces,
están accesibles para todo el mundo, son gratuitas. Si alguien las requiere, yo le puedo explicar despacio cómo instalarlas, porque nos llevaría tal vez unos 30 minutos, 25 la instalación, más el aprendizaje de las mismas, ¿no? Y familiarizarse con todas. Pero algunos ejemplos de sistemas de escritura digital, ¿sí? No sé qué pensarían los antiguos mayas al ver estas adaptaciones, si nos felicitarían o se retorcieran del, del dolor de ver eso. Y incluso entre las comunidades mayas actuales, acá en Guatemala, pues también hay algunas controversias y desacuerdos con estas implementaciones. Entonces tenemos los dígitos del 0 al 19, ¿sí? Ahí están los numeritos del 0 al 19. No se llaman dígitos, sino se llaman dígitos. En varias tesis de matemática maya han optado por implementar y tecnificar el nombre. Luego tenemos los glifos del día del calendario Cholqui. Cada uno de esos simbolitos representa un día diferente. También tenemos los glifos del día del calendario Cholqui, pero tenemos otra fuente, así como así las distintas fuentes de Word, por ejemplo. Entonces también hay estilos y fuentes. Y tenemos algunos glifos de ciclo del calendario AB. Esta también es otra fuente y también es otro calendario. Pero pues ya se ve muy bonito adaptado de esta forma. Y creo que Liliana, por ahí tenés una agendita que ya tiene el uso de estas fuentes en las esquinas de la numeración de las páginas, etcétera. No recuerdo si te dejamos alguna, pero ya se usan estas fuentes para hacer impresiones de libros, etcétera. Otras representaciones muy presentes en la cultura moderna, pues ya son adaptaciones arquitectónicas de nuestras ciudades, acá en Guatemala, México, Honduras. Ahí pueden ver una bonita fuente que tiene alrededor bien detallado un calendario. Este es un centro comercial común y corriente y los números de los parqueos están identificados con numeración maya vigesimal. Ahí pueden ver ustedes pizzerías, bancos a la par. De hecho, en este comercial la seguridad pelea mucho con la gente porque la gente está tomando fotos y la seguridad tiene prohibido tomar fotos a esos muros, pero cuando uno se toma fotos con el muro no se lo prohíben. Es interesante la forma de prohibir ahí. En todos los billetes, en todas las denominaciones de los billetes guatemaltecos, tenemos la numeración en dos sistemas. Ahí pueden ver señalado con una flechita azul el número 50 en numeración maya vigesimal. Pero, aunque no parezca, créanme que hay muchos guatemaltecos que no se habían dado cuenta de ese detalle. Y cuando uno les cuenta, se sorprenden todavía. Entonces les voy a compartir cómo funciona la numeración maya vigesimal, que al final también creo que toda América de alguna forma estamos familiarizados o los hemos visto por ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, el sistema de numeración maya decimal se compone únicamente de tres símbolos. Y eso es lo poderoso del sistema, que necesita tres símbolos nada más. Con esa simbología nosotros construimos los dígitos, los separé ahí por comas, del 0 al 19. De 0 al 19 ustedes lo ven recurrentemente porque es la capacidad que tiene la primera posición de las unidades de almacenaje de unidades. Como en el sistema decimal, por ejemplo, solo podemos almacenar del 0 al 9. En el sistema vigesimal, solo podemos almacenar en cada casilla o en cada espacio o en cada posición relativa del 0 al 19. Y las dos formas de escritura son válidas, en vertical y en horizontal. Por eso les puse ambas así.
Los separo por coma los dígitos porque si no hay comas se potencian y ya forman números muy grandes. Lo otro interesante y muy importante es que el sistema de numeración maya vigesimal puro, como tal, tiene fuerte relación con la estructura de los idiomas mayas. Entonces aquí les escribí los números del 0 al 19 en idioma maya cachiquel, que es uno de los idiomas más fuertes de los 22 que tenemos por acá. Entonces, si se dan cuenta, guarda ciertas estructuras, por ejemplo, del 0 al 10. Luego el 11 es una fusión de la palabra hum, que es 1, y le agregamos la terminación la juj, que es 10. Entonces es como que éramos Discúlpame, ¿cuál es el 1, 10. 10? ¿Cuál es del 1 al 10? Perdí. ¿Qué manda Liliana? De No, la ¿cuál es izquierda, del 1 al 10? de la izquierda. La Al- JUG sería De el la 10. izquierda, del 0 al 10. A la izquierda de 0 a 10, a la derecha del 11 al 19. A partir del 11 se empiezan a construir de esa manera, y del 11 al 19 todos terminan en la juj. Y solo tomamos prestada una o toda la palabra de los números del 1 al 9. Pueden verlo, por ejemplo, en el 19, en tal 9, que es Belej, pero la cortamos, lo dejamos Belej y le agregamos la terminación la juj. Otra cuestión interesante es que las comillas que ven ahí son letras también. Por ejemplo, el 0, que se lee Waish, es una palabra formada por 5 letras. El alfabeto cachiquel tiene más de 26 letras. Entonces no son simples comillas, sino se le llaman glotales. Entonces aquí hay una breve, un algoritmo de cómo es que construimos o cómo hacemos la conversión de la numeración decimal con simbología indoarábiga hacia el sistema maya vigesimal. Entonces acá ustedes pueden ver, vamos a construir un 20, por ejemplo. Entonces un 20 lo que tiene en su estructura pues es 2 veces 10 y 0 unidades, ¿no? Que eso pues ya lo reforzamos diciendo que estamos en base 10. 2 por 10 a la 1 más 0 por 10 a la 0. Vamos a hacer alguna modificación ahí. Ya no vamos a pensar en grupos de 10, sino en grupos de 20. Entonces el 20 también es un grupo de 20 más 0 unidades. O sea, 1 por 20 a la 1 más 0 por 20 a la 0. En este cuarto paso donde nos detenemos, eh, aquí vamos a insertar la simbología maya. ¿Qué vamos a sustituir? Claro, esto es un híbrido de lenguajes, ¿no? Es es una adaptación. Entonces, el 1, por eso tenemos nuestra tablita del 0 al 19, porque es la única que necesitamos. El 1 lo sustituye un punto y el 0 lo sustituye una conchita, ¿sí? O una ojiva de frijoles, que también se reconoce como eso. Luego, ¿qué hacemos? Fusionamos de izquierda a derecha el puntito y la conchita. Y eso sería nuestro 20 en el sistema de numeración maya vigesimal. Y el 20 en idioma maya cachiquel se escribe Juk'al. Sí, esa comilla lo que indica es una breve pausa con la K y hacemos un sonido glotal, que es un sonido nuevo para el idioma español, que yo no lo sé hacer a la perfección, pero más o menos suena como Juk'al. Hay que hacer algún movimiento aquí en la garganta para que suene así fuerte. Si ustedes escuchan alguna vez a personas que hablan maya, te van a dar cuenta que los sonidos relacionados con la K o con la Q son muy fuertes. Aquí les pongo otro ejemplo. Y ya solo estamos pensando en grupos de 20. El 37 es un grupo de 20, ¿sí? Con el sobrante de 17 unidades.
o sea, un 1 por 20 a la 1 más 17 por 20 elevado a la 0. En este segundo paso entramos a sustituir por la simbología maya, el 1 por un punto y el 17 por 3 barras que representan 5 cada una y 2 puntitos. ¿Qué hacemos únicamente? Los fusionamos de izquierda a derecha y el 37 utiliza dos posiciones en el sistema maya, entonces la escritura en el idioma maya cachiquel son dos palabras. Esa es otra relación muy interesante ahí. La cantidad de posiciones refleja la cantidad de palabras que va a utilizar el hablante de cachiquel para referirse al número. Entonces, el 37 se va a leer huk al, que quiere decir una vez 20, y buk la huj, que quiere decir 17 unidades, o 10 y 7 sumándolos en una sola palabra. Numeritos más grandes también, por si quieren probar a hacer ustedes otro número ahí con lápiz y papel. El 366 son 18 grupos de 20 y 6 unidades. O sea, 18 por 20 a la 1 más 6 por 20 a la 0. En ese momento es donde sustituimos, ¿no? El 18 por el simbolito maya que representa el 18, 3 barras de 5 y 3 puntitos, 18. Y el 6, una barra de 5 y un punto. ¿Qué hacemos únicamente? Los fusionamos de izquierda a derecha. Y como estamos utilizando dos posiciones de grupos de 20, 20 a la 0 y 20 a la 1, nuevamente el hablante de idioma maya, cachiquel, sabe que ese número lo tiene que representar fonéticamente con dos palabras. ¿Sí? La primera palabra, que se lee aproximadamente así, no lo sé hablar a la perfección, buk, la al, y la segunda palabra que se lee waki. Entonces son dos palabras que representan al número. Buk, la al quiere decir que tenemos 18 cal. Cal son los grupos de 20. Y waki, pues es una palabra atómica que representa el 6. La primera sí es una palabra compuesta, la segunda es una palabra nuclear. Sí, Paulino, ¿ibas a mencionar algo ahí? Sí, una pregunta. Tanto en la representación clásica vertical como lo que estás mostrando digitalizado, me imagino, con barras verticales, no hay ningún espacio para determinar las posiciones, ¿no? No, o No. sea, hacer como una casillas para ingresar a las posiciones. Sí, casillas o simplemente espacios en blanco. No se deja ningún espacio en blanco para determinar las posiciones. Espacio, dice, me parece, ¿no? Sí, no dejamos espacio porque no puede haber confusión, porque no puede haber un punto detrás de una barra. Ok. Entonces, cuando ya está, aquí en este caso, que ya logras apreciar que hay un nuevo punto, es porque ya empieza la siguiente posición. No sé si en algún momento han visto ustedes que sí las separan detalladamente en casillas, pero eso se usa para enseñar a los niños y a los adolescentes a que no se confundan entre posiciones. Ok, una cuestión pedagógica, digamos. ¿Y esta representación de barras verticales es por una cuestión de digitalización o hay ejemplos de este tipo de escritura en tallado masa? No, sí, en el tallado antiguo están las dos formas, en vertical y horizontal. Gracias. De nada, Paulino, hay cualquier otra cosa, decime. Ya un numerito más grande, un ejercicio mental bastante interesante, es probar con este numerito. De hecho, tenía miedo de poner ejemplos grandes por equivocarme, pero ya lo comprobamos digitalmente. Entonces acá, este número pues ya anida 12 grupos de 400, 8 grupos de 20 y 19 unidades. Nótese que 19 es el máximo de unidades que se pueden anidar en esa casilla, por así decirlo. O lo que decía Paulino de los espacios entre ellas. Entonces, lo pasamos a base 20 todo, potencias de 20, 20 a la 2, 20 a la 1, 20 a la 0, y ahí donde entramos nuevamente a sustituir el 12
2 barras de 5 y 2 puntos. El 8, una barra de 5 y 3 puntos. Y el 19, que es el máximo en su capacidad que tiene de anidar barras y puntitos. Son 3 barras de 5 y 4 puntitos que me forman el 19. ¿Sí, Sara? No, quería simplemente porque uno está pensando y comparando con nuestro sistema. Este sistema podemos decir que, bueno, es de base 20 y es posicional, porque si vamos de izquierda, no sé, se me ocurre, ¿no? La escritura de izquierda a derecha es así como nosotros decimos las unidades, las decenas y vamos construyendo el número, acá también lo hacemos, solo que en lugar de tener 10 símbolos iniciales, tenemos un sistema de 20, ¿sí? Pues, Ajá, 20 símbolos iniciales. y es posicional entonces, porque la posición donde está por ejemplo, eso nos diferencia del sistema romano, porque yo que no sé si es posicional, me parece que no. No es posicional, no es posicional, perdón. Es, Lo que pasa es que tiene una sintaxis. Hay un orden que es Sí. sintáctico, pero no es posicional. puedo decir que no es posicional, porque los tres, no lo es. No, el romano no es, o sea, el No, romano sí es estructural. O sea, sí, no, eso sí tiene, digámoslo. Creo que alguien lo dijo por ahí. Sí es estructural, no posicional. pero este sistema, te pregunto, ¿es posicional? Ah, sí, es posicional, lo dice ahí. Sí, 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 es posicional y lo podemos escribir horizontal y vertical. En estamos. horizontal, las unidades empiezan a la derecha y vas hacia la izquierda, y en lo vertical las unidades empiezan abajo y aumentas potencias hacia arriba. Claro. Sí, sí, está claro. Gracias. Bueno, Sara, Eduardo, Sí, me quedó la duda de lo que preguntaba Paulino antes, si no puede haber ambigüedad. Si son, por ejemplo, 3 rayas verticales, ¿no es ambiguo eso? si Un son número que tres sea... barras, Sí, espérame. Sí, acá, digamos, voy sí, a buscar un puntero. solo 3 barras verticales, porque podrían ser 2 barras de las unidades, digamos. Sería 110. Sí, ahí creo que sí vale la pena separarlo por espacios en estos medios digitales. Lo que le decía a Paulino es que a los niños y adolescentes al final lo que se hace es que les hagan los espacios Sí, sí, claro. para no caer en esa ambigüedad. Toda la razón, Eduardo. Está bien, gracias. Bueno, el número este está formado por 3 posiciones, entonces su, su vocalización, su sonido en el idioma maya cachiquel también tiene 3 palabras. Porque lo interesante acá es que la escritura del idioma maya cachiquel vino después de hablarlo. O sea, los europeos ayudaron a sistematizarlo con estos símbolos, los símbolos que utilizamos en el alfabeto con el que aprendemos a leer en español, pero no existía como tal antes. Entonces se ha estandarizado, digamos, ahí que está como la Academia de Lenguas Mayas y otras instituciones. Entonces acá utilizamos 3 palabras: Huk-O, que ya representa los grupos de 400, Huachacal, la segunda posición, y Belejlahu, pues la última posición. Y acá tenemos uno grande que quise dejar con ceros para que vieran cómo queda, cómo se representan los espacios vacíos. Ya es la potencia cuarta de 20 y todas las demás potencias pues quedan desocupadas, pero se debe agregar el cero ahí. Y este, como solo tiene una posición con valor, por así decirlo, entonces se usa una sola palabra, que es huk ala. Muy bien. Entonces vamos a ver también un poco de los calendarios mayas, cómo funcionan. Principalmente las conversiones, aprender a leerlo y aprender a escribirlo. Hay 3 calendarios principales, hay muchos más.
pero estos son los 3 calendarios que más contenido y más bibliografía existe acerca de ellos y de la cual es muy fácil de encontrar en las redes, que es el Choltún, el Cholquij y el Ab. Lo que está a la derecha es una adaptación de una estela moderna digital. Entonces, en una sola estela escribimos toda la simbología, todos los glifos que representan una sola fecha en los 3 calendarios al mismo tiempo. Y por eso existen algunas espirales interseccionales donde se cruzan los calendarios. Esta fecha que está representada acá corresponde al 1 de abril de 2019. Entonces, si ven la parte 1, tiene 6 componentes. Sí, el Cholquij solamente necesita un componente, por así decirlo, y el Lab también solamente un componente. Si lo queremos redactar también, que es otra adaptación moderna, pues lo que hacemos es usar la digitalización de los símbolos y vamos escribiendo las palabras que se puede hacer en distintos idiomas mayas. Por acá también hay un simbolito, que les voy a marcar con el puntero, de acá. ¿Sí? El tercer componente de arriba hacia abajo. Ese también es otra representación del 0, porque el 0 tiene varios símbolos para representarse. Vamos a ver la estructura del Cholquij, que me parece a mí es el más sencillo de comprender. Ya pueden ver ustedes una comparación. El calendario gregoriano tiene 31 números de día. ¿Sí? Los meses más largos son de 31 días. Y solo tenemos 7 nombres para referirnos a ellos, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, de una forma similar, podemos comprender este calendario pensando en ese mecanismo. Acá tenemos 13 números de día, que hay del 1 al 13 en vez del 1 al 31. Y tenemos 20 nombres de días, que también son 20 nahuales o 20 energías, dependiendo de la visión con la que se aborde. Y van en ese orden. Entonces, el día de hoy es Imosh, ¿sí? Que es el primer simbolito que ustedes ven en amarillo. Y en el día 3, como cuando nos referimos a decir, bueno, el lunes 9. Entonces decimos el Imosh 3 o 3 Imosh. Entonces cada uno tiene un simbolito que lo representa. Y hay todo un bagaje histórico y conceptual, filosófico, mitológico incluso, del significado de cada uno de ellos. No vamos a entrar en esos detalles. Entonces lo que hacemos es la conversión, la vamos haciendo contando hacia adelante. Por ejemplo, hoy que es 9 de noviembre corresponde al día 3, ¿sí? En el día Imosh. Entonces lo escribimos así como hago la conversión acá. Entonces, el 10 de noviembre, que sería el día de mañana, avanzamos un día más de 3 a 4. Y avanzamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en este ordenamiento de los glifos, hacia el día Ik. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos una tarea más ardua, si queremos avanzar hasta el día 22, pues vamos sencillamente contando, ¿no? Podemos usar otras herramientas matemáticas como aritmética modular, etcétera, pero podemos contar porque no está tan lejos. Entonces contamos hasta el 22, ¿sí? De 10 a 22 avancé 12 días. Entonces lo mismo hago en la secuencia del 1 al 13. Siempre que caigo al 13 vuelvo a empezar en el 1 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, puedo hacer otros cálculos con algunos mecanismos ahí más fuertes. Lo único que rompe la armonía es que el calendario gregoriano, pues todos sus meses no tienen la misma cantidad de días. En cambio aquí sí, tenemos, y es invertible. Podemos pensar en que tenemos 13 ciclos de 20 días o 20 días de 13 ciclos. De ahí salen algunos estudiosos a defender que el uso del calendario Cholquij es más armónico, más elegante hasta cierto punto, más ordenado que el calendario gregoriano.
Y pues se piensa también que el calendario gregoriano hasta cierto punto desestabiliza un poco nuestra vida cotidiana porque en algún momento hay personas que pueden estresarse consciente o inconscientemente, estresarse extra por recordar qué días tienen 30, qué meses tienen 30 días, qué meses tienen 31. En cambio se defiende que la armonización que tiene el Cholquij pues es mucho más útil en ese sentido, en esa parte. Y hay muchas comunidades en distintos pueblos del país donde se usa diariamente este tipo de calendarios. Y también hay adaptaciones modernas de editoriales y empresas que han hecho dispositivos más útiles como este que les muestro acá en mi, si lo logran ver ahí en mi cámara. Es para ponerlo en el escritorio e intentar llevar la sincronización con estos calendarios. Entonces con esto ustedes pueden hacer cualquier conversión. Pues hoy en día hay aplicaciones, ustedes solo ponen el día y listo, pero se pierde un poco el análisis orgánico, ¿no? Sobre todo enfocándolo en el quehacer docente con niños y adolescentes, ¿no? Creo que vale la pena hacer los conteos y las conversiones, por así decirlo, manualmente, orgánicamente, y de cierta manera ir introduciendo otras herramientas matemáticas como la aritmética modular, etcétera. Entonces acá les puse una tablita de sumatoria modular, donde si estamos en el día 13 y hay que avanzar 13 días hacia adelante, pues la fecha vuelve a ser 3, ¿sí? Digamos, aquí estoy abusando de los lenguajes porque si hemos tenido como siempre hay estas intervenciones, ¿no? Estos choques de preguntarnos entonces cómo representaban los antiguos mayas la suma. O sea, si hay un símbolo para ello o si no era necesario ese tipo de simbolización moderna, por así decirlo, para saber que estaban sumando. Entonces aquí estoy haciendo un uso y un abuso de la combinación de lenguajes y la digitalización que hoy se nos presta para eso. En el siguiente, por ejemplo, si ustedes están en el día 11 y hay que avanzar 6 días, pues caemos en el día 18. Y si estamos en el día 9, por ejemplo, y le sumamos 5, pues caemos en el día 1. Bueno, y esto es todo por hoy para poder compartirles. Cuando deseen profundizar, pues también lo podemos hacer en el uso específico de cada calendario y otros calendarios que son mucho más complejos también. Gracias por el espacio y por la invitación y pues hay espacio para dudas también si alguien tiene alguna por ahí. Igual ahí están mis contactos si quieren que les comparta las fuentes, documentos, etcétera. Ahí estamos a la orden. Con todo el gusto posible. Sí, Paulino. Muchísimas gracias. Me gustó muchísimo la presentación. Ah, Quería aportar como infiltrado, yo no soy matemático, soy profesor de español. Quería aportar que este tipo de análisis y aprendizaje también se puede aplicar a otros temas, como la enseñanza de español, por ejemplo. A mí me gusta repasar números en clases avanzadas, donde uno no se pone a hacer canciones de cuáles son los números en español, sino que hago comparaciones del sistema decimal con el vigesimal maya con el sistema binario, como enseñanza de lenguaje en contexto y a la vez repasar los números. Así que muchísimas gracias. Eh, Te quería preguntar por la última diapositiva que pusiste de la suma del 9 más 5. ¿Por qué llega al 1? Ahorita regreso, espérame. Ah, ya.
9 más 5 para contar días, ¿no? Porque Ujú. piensa que estás en el último día de un mes de 30 días, ¿sí? Si el día 30 de determinado mes yo tengo un compromiso 2 días adelante, ¿sí? Entonces al 30 más 2 no nos va a dar 32, sino el resultado va a ser 2, Vale. a ubicarnos en el tiempo, ¿no? Porque aquí la suma es ubicarnos en el tiempo. Entonces aquí si estamos en el día 9, no sé si miras mi puntero ahí, Sí. estoy en el día 9, entonces avanzo 5 días hacia adelante, ¿no? Día 10 sería mi primer día de avance, día 11, segundo día de avance, día 12, tercer día 13, cuarto día, y mi quinto día cae en el 1. Gracias. De nada. Eso tiene que ver con congruencia, o sea, mirándolo desde la matemática moderna sería como una Sí, congruencia. 14 es congruente con 1 módulo 13, puede ser. sí, lo podemos abordar de ahí, pero es interesante el hacerlo ahí manual y a lo mejor no, algunos niños y adolescentes pueden ir deduciendo que se puede hacer eso, ¿no? Eric, viste que Paulino enseña español acá en Minneapolis y enseña lo de las, ¿cómo se llama esto? De repasar los sistemas decimales. Le vendría re bien un calendario de los tuyos, como me diste, para poder enseñar también el calendario, la fecha en calendario maya, ¿no, Paulino? Sí, tengo una versión que se puede imprimir y colorear, yo se la puedo mandar sin pena. Ah, perfecto. Fantástico, gracias. Eric, acá alguien te pide el contacto, que cómo te puede contactar. Está ahí el QR, puso recién Paulino. Ahí está. Bien. Así que alguien, si toma el QR, ahí lo tiene. Sí, y ahí están todas mis redes y todo, pero si necesitan que se los escriba también. Bueno, Eric, yo trabajo, mi primera formación es en lingüística y entonces se está trabajándose mucho en etnolingüística, etnomatemática, y entonces acá también se muestra la relación estrecha que hay entre la recuperación de las lenguas, el proceso de escritura de las lenguas y el proceso de revitalización o de modernización de las lenguas y de los procesos matemáticos, ¿no? Entonces me parece que estaría bueno si vos tenés alguna referencia a esa de cómo vienen trabajando juntos esos, esos dos mundos. Sí, sí, con gusto. Yo te puedo enviar ya material así mucho más extenso que hay que sentarse ahí a leer despacio. Hay una pregunta ahí Porque de... es una buena manera de empezar a pensar la cuestión etnomatemática, empezar a ver cómo las lenguas codifican los sistemas de números, ¿no? Y entonces ahí Ujú. aparecen, digo, pues nosotros tenemos una dificultad que es trabajar. Una cosa es pensar en la matemática en el presente y otra cosa es pensar la historicidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los documentos con los que uno trabaja cuando quiere hacer historia? Y entonces, de alguna manera, las lenguas codifican esa historia de los sistemas de numeración. Entonces, por eso hay gente que dice, bueno, para poder empezar, el registro que tenemos son las lenguas. Arranquemos de ahí. Y después hay otros tipos de documentos que son, por ejemplo, como ¿cómo sería? La materialidad de la piedra que mostraste ahí, ¿no? Algunos monumentos arqueológicos sobre todo, pero entonces ahí aparece esa posibilidad de los documentos y de reponer lo que no tenemos. Ahí hay una Sí, ahí pregunta. hay mucho. Sí, sí, decime. Ok, había una pregunta, creo que la contesté, a ver si está bien. Quedó la duda cómo los números del calendario que preguntó el compañero para el caso que da 11 más 6, 18. Y yo en moderno lo hago dividido 13 y me da resto 5 y por lo tanto es el día 5, ¿no? Sí, ahora veo, espérame.
Sí, toda la razón. Es como Liliana lo dijo. No llegamos hasta 18, llegamos hasta 13 nada más. Esos Y dos de después arriba como que están volvemos. incorrectos. Sí, les puse una barrita Ah, extra a los de arriba. Esos están malitos. ah. Ignoren esos. El último es el correcto. Sí, sí, sí. Bu- Yo tengo una pregunta, si puede ser, perdón. Ujú, no, dale. No, Eric, a mí me gustaría que me cuentes un poquito cómo es en el sistema guatemalteco, cómo está organizado la enseñanza. Me parece muy interesante. Dijiste que en la escuela elemental o en la escuela primaria se trabaja este sistema de numeración, de qué manera se combina, cuáles son las cuestiones que están detrás. Me parece muy interesante, pero si querés contar un poquito eso sobre cómo se trabaja esto en la educación elemental. Sí, con gusto. En los 6, 7, 8, 9, 10, 11. En los 11 grados previos a la universidad es obligatorio trabajar matemática maya en el curso de matemática, ¿sí? En preescolar no, pero lo que se hace es la familiarización con los símbolos, así como les ponemos el uno en gigante y que pasen la mano, etcétera. Entonces, pero ya en primero primaria, que es el grado donde ellos ya tienen 6, 7 años aproximadamente, no sé cómo se le llama a ese grado con ustedes allá, ahí ya tenemos un, una malla curricular estructurada donde sí o sí vienen como tópico aprender principalmente dos cosas. Y esas dos cosas son las que se llevan hasta el último año antes de la universidad, que son lectura y escritura de sistemas de numeración, ¿vale? Operaciones aritméticas básicas, uso de calendarios y hay una parte de cosmovisión que se liga con los maestros de ciencias sociales. La dan los profesores de matemática, pero los maestros de ciencias sociales la dan más a profundidad, digamos. Porque el profesor de matemática tiende mucho a ignorar esa parte y hacer solo la parte técnica, ¿no? Entonces está estructurado de esa manera. En los últimos años previos a la universidad, los currículum vienen divididos en geometría, álgebra, aritmética, creo que una parte que es junta de combinatoria, estadística y lógica, y el área de matemática maya como si fuera una unidad de cualquier programa universitario o preuniversitario. De esa forma funciona en resumen, Sara, y es obligatorio, pero pues hay muchos centros educativos que no lo hacen porque no le ven funcionalidad, por ejemplo, porque en los exámenes de ingreso a la universidad no te evalúan de esto, en las becas tampoco, o pues no hay profesores que lo conozcan también. Sí, ¿Puedo sí. hacer una pregunta? Sí, dale, no sé si Sara iba a Sí. agregar algo ahí o no. No, muchas gracias. No, después hago un comentario sobre, quería nada más que un comentario aportar, pero después no importa. Dale. Bien, pues para empezar, muchas gracias por tu exposición, paisano. Ah, Igualmente, paisano. y bueno, en realidad son dos preguntas, Erika. Eh, ¿Cómo está? Porque desde hace tiempo me tiene ya en la cabeza esto. ¿Cómo habrán manejado los decimales, los ancianos? Es número uno. Y número dos, ¿cómo eran las medidas? Conocemos la medida del tiempo, digamos, el tiempo, los, los calendarios, como nosotros comúnmente decimos. Pero ¿cómo medían el espacio, las longitudes? Esas las dos preguntas. Ok, los decimales, nosotros hemos estado jugando un poco con hacer algunos inventos de fracciones en este sistema, que ya es un invento nuestro, ¿no? Ya son travesuras nuestras intentando hacer adaptaciones, porque me parece que es más fuerte la medición o sea, aquí el sistema de numeración responde a la calendarización principalmente. Entonces los vestigios que tenemos, hasta donde lo entiendo desde mi formación como profesor, obviamente hay cosas antropológicas, etcétera, que se salen de mis manos, es que los vestigios de numeración los encontramos
en los registros calendáricos. Y no sé si has logrado explorar el calendario de la cuenta larga, que es el Choltún, No, que, no. digamos, tiene más unidades de medida que las que hoy usamos, ¿no? Porque regularmente nosotros usamos día, mes, año, y en lo cotidiano creo que ahí llegamos, ¿no? Día, mes, año. Pero a Bactún ya no Difícil- digamos. Eso es... Ajá, difícilmente que un humano con otro diga, mira, en el otro lustro te pago, Ujú. ¿sí? O en la Mejor me siguiente muero década, antes. ajá, que creo que no, me estoy asegurando cosas que desconozco en su totalidad, pero mi impresión es hasta que las fracciones, o sea, las unidades ya eran unidades muy pequeñas, los días eran unidades muy pequeñas, que ya no se vieron como en la necesidad de partirlo en horas, minutos, segundos, nanosegundos, etcétera. Porque si te das cuenta, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de medida para el calendario Choltún, comparándolo cotidianamente con el nuestro, que son solamente días, meses y años, digamos. Ujú. Entonces, y la otra situación que compartía Oscar es que tal vez estos procesos se hubieron interrumpido, ¿no? Por la colonización. O sea, Ujú. que faltaron cosas, sí, y cosas que desaparecieron, ¿no? Esa es a tu primera. La segunda, ¿qué fue lo que me preguntaste de segundo, El, es- perdón? el espacio, la longitud, eh, las medidas, cómo medían la longitud, digamos, ok, podemos hablar del tiempo, pero también del espacio, cómo se medía el espacio. Eh, Ah, hay vestigios, digamos, las comunidades mayas de hoy en día usan mucho, no me acuerdo de qué árbol lo utilizan, pero hay unas ramas que en promedio casi siempre miden lo mismo. ujú, Creo que también se dio en Egipto y esas partes, ¿no? Que medían con varas. ujú, Entonces aquí hay algunos pueblos no sé dónde vivías vos acá, pero en la parte de Sololá, ujú. Totonicapán, usan unas varitas y curiosamente ellos cuentan que esas varas, o sea, ellos le dicen a uno, no desconfíes porque siempre miden lo mismo. Y uno intentando como hacer el rigor científico, según uno, es como, pero no puede ser, o sea, va a variar. Ujú, Pero supongo que el concepto de promedio estaba como muy intuitivo o en el inconsciente, ¿no? De decir, es ujú. que siempre miden lo mismo. Decirme que siempre mide lo mismo es como confiar mucho en la tendencia central, ¿no? Eso es lo que más he visto en la modernidad, digamos. Ahora, de aquí para atrás desconozco si hay vestigios o registros de unidades de medida, de longitud. Ujú. No Bueno, sé si gracias. Sí, me preguntaste una para mí última solo cosa, ¿no? la duda era nada más solamente por esto de que cómo fue que se crearon pirámides, estructuras tan perfectas, tan bien orientadas a ciertas constelaciones. eh, entonces, es así, wow. No puede ser Sí, que con una vara, bueno, podría ser, pero cuando es algo que uno sí, no, dice tan milimétricamente la exactitud, o sea, pero gracias de todas formas, gracias por tu respuesta, ya, de acuerdo. Eric, yo Ujú. me tengo no, que no, ir, no. pero muchísimas gracias por haber aceptado. Es- Dale, Liliana, ahí estamos a la orden. es- Estamos en tiempo ya de finalizar el encuentro, que es el periodo de una hora que habíamos Ok. acordado. No sé ¿Sí? si Paulino iba a decir algo ahí o ya no hay tiempo. Bueno, quienes nos reunimos hoy podemos empezar a armar comunidad por el interés por la cuestión de las etnomatemáticas, ¿no? Allí había dejado un comentario Karina, después respondiendo a la cuestión en el chat, respondiendo a la cuestión del calendario, que hizo otro cálculo. 11 más 6 es 17, ¿no? Dice Karina en esa pregunta.
Ah, sí, sí, sí es 17, pero como no llegamos hasta el día 17 en ese calendario, solo llegamos hasta el día 13. Por eso es que Claro. Paulino Y hace por una eso corrección ahí, ¿no? arranca el ciclo. Por eso la respuesta sería un Ujú. 4 capaz. En Sí, lugar- volvemos a reiniciar. Un Sí, ciclo. sí. Como la suma, digamos, la suma no solamente es la agrupación de objetos, ¿no? Sino es avanzar hacia adelante en el tiempo, por ejemplo. Pero es una linda Bueno, aplicación, por ejemplo, para aritmética, que para el profesorado que estamos trabajando ahora, congruencia módulo de una materia, podemos tomar una situación con este contexto que está muy interesante. bueno. Y entonces estamos terminando. Quiero decir también que estamos en un contexto en la Universidad Argentina muy complejo. Estamos trabajando en este contexto siempre defendiendo la universidad pública para que siga dando los frutos que debe dar y actividades como esta de conexión internacional son parte de nuestro proyecto de que la universidad pública argentina esté abierta, no solamente localmente, sino abierta a las posibilidades de la internacionalización. Así que muchas gracias, Eric, muchas gracias a quienes se han sumado y seguimos trabajando en este tema. Gracias. Listo, con gusto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, muchas gracias. Bueno, Muchas bueno, gracias. Saludos. nos veremos. Luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, Vera, lo hemos hecho. Listo, Oscar. Bueno, Ahora sí. nos vemos. Y gracias, Chao. Paulino, y a ver cómo enseñamos de español allá y sigamos en contacto con la gente que enseña español acá. Que está bueno. Ah, te cuento, si querés engancharte, Paulino no lo conozco yo personalmente, pero está muy en contacto con Liliana, y es un tipo activísimo. Vos sabés que es de Santo Tomé y se fue, Ah, mira. vos sabés que se fue con un programa cultural a Minneapolis, y bueno, y se quedó hace, me parece, muchos años que vive allá, ya estudió allá y todo eso ahí, y ahora, bueno, vive de dar clase. Pero vos sabés que es un tipo muy activo, muy por ahí, ¿Dejaste de grabar? ¿Dejaste de grabar? sí, dejé de grabar, Ah, dejé de grabar. Uy, perdón.